La pastoral LGTBIQ+ no es, por lo que sea, no es una pastoral de alfombra roja en la Iglesia todavía. Pero estamos empeñados como misioneros del arco iris en convencer a aquellos que tienen resistencias a que pongan rostro y nombre a esta realidad. Y que la Iglesia pues, es tan grande que cabemos todos. Creo que poner el foco sobre las cuestiones de género, de identidad sexual, de diversidad, es una confusión, es un error. De ahí no viene la salvación. La salvación procede de poner en el centro a Cristo y a la persona en contacto con Cristo, con su reconciliación y con su vida. Tenemos que superar la idea de que, de alguna manera, se puede convertir a los gays en heterosexuales. Esto se llama terapia de conversión y hace mucho daño a la gente física, emocional y espiritualmente, por lo que tenemos que alejarnos de esta idea de que la gente necesita ser cambiada de esa manera. Para que yo pudiera experimentar el amor de Dios tan fuerte y yo haber dejado la lujuria en un solo día, es porque esto es sobrenatural. O sea, esto no es normal. O sea, lo que no pudo haber hecho un psicólogo, que no les quito méritos, pero a lo mejor lo que no hubiera podido hacer un psicólogo en años, nuestro Señor lo hizo en un retiro de 1 hora santa, en un instante, y dejé todo. Sacramento de la reconciliación. Me acerqué al sacramento de la reconciliación, por supuesto, cuando empecé a romper todas las relaciones que tenía, relaciones homosexuales. No fue fácil, pero cuando tomé esta decisión, confié en la Virgen y en Jesús, y dije, encargaos vosotros para darme la fuerza, y esta fuerza llegó, y al comenzar a vivir los sacramentos, fue como si se interrumpiera un proceso, como una ola que no podía detenerse. Allí se detuvo. Fue una ruptura clara. Hubo una ruptura total. Infancia muy difícil, crecí sin valores, sin principios totalmente, porque bueno, el crecer con miedos y abusos, pues realmente me destrozó completamente. De hecho, miedos por parte de papá, miedos por parte de mamá, de hermanos, y abusos, pues obviamente sufrí golpes, humillaciones, insultos, y en este caso en mi infancia, pues abusos sexuales. A partir de los 21, bueno, realmente las relaciones homosexuales fuertes empecé a partir de los 15 años, pero realmente a partir de los 21 es a lo que se le llama salir de closet. Entonces fue cuando, aunque a los 18 años tuve mi primera pareja homosexual, a los 21 oficialmente salí de closet, fue cuando empecé a vivir en el mundo gay completamente. O sea, iba a las marchas gays, playas gays, iba a los hoteles que eran exclusivamente para homosexuales. Entonces, sucesivamente fue incrementando mis adicciones en el sexo, en la droga. Yo quería ser un drag queen y yo empecé a frecuentar muchísimo los lugares donde habían antros, donde habían strippers, y pues bueno, ellos por ejemplo eran sexo en vivo, iba a los cuartos oscuros, a los cines pornográficos, a los baños de vapor sauna, donde también se tenían relaciones sexuales. Entonces todo eso llegó un momento que también no me llenaba y quería más, porque no puedes parar, o sea, quieres más de eso. Había habido señales en mis amistades durante mi adolescencia en las que tuve una gran dependencia hacia otras mujeres, pero después, solo alrededor de los 30 años, eso se convirtió también en atracción sexual. En el momento en el que comencé a salir con grupos homosexuales y encontré personas con historias similares a la mía. En las otras mujeres yo me buscaba a mí misma. Principalmente buscaba también un abrazo, un sentido de protección. Eran todas esas cosas que me habían faltado en mi infancia y que se quedaron allí. Y luego, gradualmente, las he buscado en el abrazo de otra mujer,
en el sentirme protegida, que otra mujer me protegiera. David vivió abiertamente su tendencia homosexual hasta los 34 años. Mantuvo relaciones sexuales con más de 700 hombres hasta 2014, que cambió su vida de forma radical por un retiro espiritual donde experimentó un encuentro con Jesús. Que a las 8 de la noche, después de que ya me sensibilizaron los predicadores, pasa el Santísimo. El padre tenía la custodia agarrada y yo no sabía qué era. Entonces yo veía una bolita blanca y la gente se hincaba y yo decía, ¿por qué la gente se hinca? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa bolita blanca? Entonces yo me hinco porque pues yo dije de ser una dinámica, entonces pues yo también me hinqué pensando que era una dinámica, pero cuando exactamente pasa el Señor, nuestro Señor Jesús exactamente al lado de mí, en ese momento sentí algo interior, una fuerza grande, una fuerza fuerte, y en ese momento empiezo a llorar, porque empiezo a sentir por primera vez en mi vida, que alguien me amaba. Cuando yo llegué a este retiro, que por cierto fui por curiosidad, nada más, pues bueno, yo estaba en mi pleno apogeo, donde era popular, donde ya me contrataban para show transvestis, donde yo tenía dinero, donde yo estaba aparentemente bien en el mundo. Pero cuando tengo ese encuentro con Dios, exactamente en ese retiro, pues entendí que, primer punto, Dios ama al pecador, mas no al pecado. O sea, ¿por qué? Porque yo entendí que yo estaba mal a los ojos de Dios. Él me lo hizo ver. Emanuela era activista radical del lobby gay. En 2010 fue invitada a una peregrinación a Medjugorje que cambiaría su vida. Desde el punto de vista humano externo yo tenía todo, trabajo, bienes materiales, no me faltaba de nada, pero estaba tremendamente triste y deprimida. En cambio, estas personas que vivían en las comunidades de Medjugorje, que tal vez tenían estilos de vida muy modestos y sencillos, pero eran ricos, tenían una riqueza que yo no tenía. Entonces todo empezó a partir de ahí, a hacerme preguntas y a preguntarme, ¿pero lo que yo vivo es bueno o malo? Crismum es una asociación ecuménica de cristianos LGTBQ que apuestan por integrar este colectivo dentro de la Iglesia y obtener más visibilidad. Bueno, bienvenidos. Estáis en Crismón. Es una comunidad cristiana ecuménica de Madrid, LGTBI más H. Aquí tenéis uno de nuestros anagramas que representa al arco iris sustentado por la Trinidad, y podéis ver que hay muchos nombres. Esos nombres son los de las personas que son miembros comprometidos y comprometidas. Pues aquí estamos al lado de un cartel que tiene el lema que llevamos en el Orgullo Internacional en 2017 y que creó un gran impacto: ames a quien ames, Dios te ama. Y es que esa es la realidad que nosotros vivimos. Nosotros somos personas LGTBI y hetero también, que nos sentimos profundamente amados, amadas y amades por Dios. Pues me di cuenta que era homosexual prácticamente desde pequeño, ¿no? Sobre todo en la época de la adolescencia, pues yo me percataba, era consciente de que mi mirada pues, se enfocaba en los chicos y no en las chicas. Ese fue el momento, digamos, de esta revelación, de este regalo que Dios me ha dado. La Iglesia es grande, la Iglesia es plural, la Iglesia también es arcoíris, y de hecho el apostolado en la Iglesia Católica no es de ayer. Lo que pasa es que esto se conoce poco o no se conoce, y si se conoce mal. Incluso ya en la década de los 60, meses antes de la revuelta de Stonewall, un sacerdote agustino fundó la asociación de Arcoiris Dignity USA en Estados Unidos. De ahí les han seguido otra serie de apóstoles arcoíris o misioneros del arcoíris, ¿no? La misión arcoíris en los últimos años se ha ido extendiendo cada vez más dentro de la Iglesia, incluso a través de algunos sacerdotes y religiosas con cerca de 1 millón de seguidores en las redes sociales. El ser, es decir, la condición humana, o en este caso la condición sexual, la condición homosexual, no es materia de pecado. Es decir, nadie debería de ir al confesionario o a charlar con el sacerdote o a celebrar el sacramento del perdón y confesarse por ser homosexual, ¿de acuerdo? El ser, la condición, no puede ser materia de pecado porque es algo que hemos recibido del Creador, de Dios, que nos ama con locura, ¿de acuerdo? Entonces, no es pecado ser homosexual. Chao.
Varias veces he hablado ya de este tema. Mi opinión personal y desde los estudios que yo he realizado, y no solo yo, mucha gente más de la Iglesia, es que Dios te ama siempre, seas como seas, y siempre hay, por tanto, una oportunidad de salvación. No creo que Dios nos juzgue por nuestra orientación sexual, sino por nuestros actos de bien o de mal hacia las personas con las que convivimos. Chao. Lo he contestado hace poco en un vídeo y he dicho que sí, se puede ser cristiano y homosexual, por supuesto, ¿por qué no? Tú no has elegido tu sexualidad, has nacido con ella. Chao. Se nace homosexual o se nace con una tendencia transexual. Hay una explicación genética heredada que nos determina hacia una orientación u otra. Esto se ha estudiado bastante y hoy en día tenemos que resumir que nadie ha podido demostrar que exista un componente genético que determine hacia la orientación homosexual o que determine hacia la orientación transexual. Esto no es así. Un homosexual, si toda la población fuera homosexual, la especie se extingue. La garantía de la permanencia de una especie es precisamente el carácter heterosexual. Por lo tanto, podríamos hablar, en términos muy aceptados desde los colectivos LGTBI, que la verdadera ecología de la especie humana como mamífero es su dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual no es caprichoso, es un dimorfismo sexual complementario, imprescindible para la transmisión de la vida. Totalmente creía que yo había nacido gay. De hecho, un dato muy curioso es que yo le decía a Dios, porque tenía mi Dios a mi medida, por supuesto, no lo vivía, era mi Dios a mi medida, y yo curiosamente le decía que me mandara una buena pareja homosexual, ¿no? Con el cual pudiera yo envejecer y amar. Y ahí es donde te das cuenta que ni vivía mi fe y yo pensaba que yo había nacido, porque yo creía que sí. En aquella época pensé que era así, que siempre había sido así, que había nacido así. Eso es lo que pensaba en aquellos momentos. Pero después de mi conversión, con el crecimiento espiritual interior, he comprendido que en realidad la verdad era otra. Si una persona te está diciendo, no, es que yo soy un hombre, yo me siento un hombre, aunque tú veas a ese hombre con cuerpo de mujer, en realidad hay que tener en cuenta su identidad, porque el cuerpo es algo variable, el cuerpo se modifica, te pueden pasar cosas o puedes tener la situación que hemos tenido las personas trans, pero lo que nos identifica realmente es nuestro espíritu, nuestro carácter, nuestra forma de ser, ¿no? Y por lo que estamos peleando muchísimas personas trans en este momento es por el reconocimiento de esta identidad que estamos manifestando. Porque claro, hay personas que no se reconocen en este binarismo de género, hombre o mujer, las personas trans no binarias, ¿no? Entonces yo digo, también estas identidades existen y estas identidades tienen que ser respetadas. Luego está el desafío, ¿cómo integro mi identidad con mi espiritualidad? ¿Son compatibles o son irreconciliables? Porque a veces te mueves en un entorno eclesial donde todavía la realidad de las personas LGTBI+ no están del todo aceptadas. O parece que te aceptan, pero hay un pero. La gente trans merece un tratamiento propio en esta materia, donde yo diría que lo importante, que ha sido lo real también con respecto a la gente gay, pero ahora de manera mucho más aguda con las personas trans, es que estamos en proceso de aprendizado rápido acerca de realidades antropológicas de los cuales carecíamos de base científica para entender hasta muy recientemente y estamos comenzando a aprender. Y por eso hay que ir lentamente. Pretender que mi naturaleza física no tiene nada que ver con mi percepción psicológica, con mis emociones, o que yo puedo convertirme en aquello que siento ser sin más conflicto, es ignorar la realidad. La antropología cierta que debe sustentar todo argumento en este campo, tiene que contemplar al ser humano como una unidad físico, psíquico, espiritual. La fragmentación de estas dimensiones crea frustración. Esto es muy importante.
la fragmentación de la unidad entre lo físico, lo psíquico y lo espiritual en el ser humano crea frustración. Es decir, supone un límite a la propia realización. Esto debe decirse. Todas las pretensiones que ensalzan la percepción emocional y que obvian o que devalúan la importancia de la dimensión física o la dimensión trascendente de relación de un ser humano, al final suponen un retroceso antropológico que nos pasa factura. Creo que los científicos y los biólogos y los médicos y los psiquiatras y los psicólogos todavía están tratando de entenderlo. Así que creo que lo más importante es que escuchemos las experiencias de las personas transgénero y las tomemos en serio, y también escuchemos las experiencias de las personas que les atienden en la Iglesia Católica. Y así, antes de tomar cualquier decisión sobre lo que es correcto o incorrecto, lo que es bueno o malo. Esto no es nuevo. El problema que tenemos ahora es la extensión. Es la extensión, es decir, es la multiplicación de casos. Que me digan ahora que los médicos, que los psicólogos, que los psiquiatras están tratando de entender esto, no es exacto esto. No es exacto. Lo que quizá habría que tratar de entender es por qué se multiplican por 1000 el número de casos. ¿Por qué se está multiplicando por 1000? Algunos dicen, desde las filas de los LGTB, y dicen, no, es que estos existían ya, pero estaban escondidos. Y ahora salen a la luz. No es cierto. Esto no es cierto. Sabemos que hay un componente mimético muy importante. Es decir, hay una gran presión social. Y la transición de género es ofertada hoy ampliamente como la vía para la solución de problemas de fondo que no tienen nada que ver con la transición de género. La intención, estoy convencido de que es buena, quieren ayudar a estas personas, pero se están confundiendo al asumir los presupuestos de la ideología de género y entonces dicen, ¿tú te sientes L? Pues te trato como L, ¿te sientes G? Te trato como G, T, B, Q, más. Y es más, te digo con Lady Gaga que has nacido así, incluso doy un paso más, que es, te digo que Dios te ha hecho así y entonces confundo muchísimo, porque no todo lo que hay en el ser humano, no todo es designio de Dios. Hay la creación de Dios y luego también heridas en nosotros que no siempre responden al plan de Dios. Entonces, cuando yo te digo que eres así y que no hagas nada para mejorar, para responder al plan de Dios, pues te estoy confundiendo. El sacerdote jesuita James Martin, nombrado en 2017 consultor del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, puso en marcha en mayo de 2022 una web de acogida para la comunidad LGTB llamada Outreach. Claro, Outreach, donde nos alegra decir que tenemos muchos artículos en español y en muchos otros idiomas, tiene 3 propósitos. Primero, estamos publicando ensayos sobre la experiencia católica LGBTQ. Segundo, tenemos una biblioteca de recursos que tienen libros y vídeos, así como organizaciones y enlaces a diferentes lugares para ayudar a la persona LGBTQ a entender su lugar en la Iglesia. El acompañar a las personas con atracción por el mismo sexo no implica necesariamente el aprobar, aplaudir o fomentar. Acompañarla significa intentar hacer que esa gente también se vaya al cielo. El gran problema del día de hoy es que en algunos sectores de la Iglesia, o incluso en algunos sectores de nuestra propia sociedad, aún laicista, creen que por acompañar a alguien hay que aceptar lo que esa persona está haciendo. Algo análogo a que si uno tuviese que acompañar o amar a las personas que poseen una adicción, por ejemplo, por las drogas o por el alcohol, y entonces implicaría que uno le estuviese diciendo, bueno, adelante, ¿por qué no? Hay que drogarse, sí, adelante. Bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera, uno puede alcoholizarse, no pasa nada. No, al contrario. El acompañar y el verdaderamente amar a esas personas implica hacerles el bien. Y el bien más grande que se le puede hacer es explicarles que eso no lo va a llevar a la felicidad y que a su vez ni siquiera lo va a llevar ni a la felicidad en esta tierra, ni siquiera a la felicidad en la otra vida. Desde Outreach se desarrollan foros y eventos enmarcados dentro de las celebraciones del orgullo gay, en los que participan miembros de la Iglesia conocidos por su apostolado LGTB.
Creo que es importante que las iglesias celebren el mes del orgullo, sobre todo porque muchas personas LGBTQ se han sentido rechazadas por la iglesia. Se sienten rechazadas por la iglesia y luego se sienten rechazadas por Dios. Además, tenemos que recordar el gran número de acciones violentas contra las personas LGBTQ. Hace unos meses yo entrevisté a un joven y me dijo que el orgullo gay era como una especie de mercado de carne, donde él había llegado a acostarse con 8 chicos en la misma noche. Un mercado de carne así es un ámbito donde a mí me va a ayudar a cumplir mi fin, mi santidad, mi felicidad y mi dicha. Yo creo que no. Lugares donde se promueve el exhibicionismo, el desenfreno, la superficialidad, la mofa a lo religioso, ¿es un lugar donde me va a ayudar, me va a hacer crecer? Pues yo creo que no. Por lo tanto, creo que tal como se vive y como se promueve en las celebraciones del orgullo, es un lugar absolutamente desaconsejable, no solo para cualquier católico, sino para cualquier persona que quiera crecer humanamente de verdad. Yo creo que donde hay una comunidad viva de cristianos, sobre todo si hay presencia de cristianos jóvenes, algunos sí van a querer participar en celebraciones del orgullo. Me parece muy correcto. El orgullo por sí mismo, si uno lo toma de modo así en abstracto, es un pecado, ¿no? Ahora uno puede decir, no, yo estoy orgulloso de mis hijos, estoy orgulloso de mi patria, estoy orgulloso de mi propia fe, de mi propio Dios. Y es verdad que uno puede tomar en buen sentido esta palabra. Ahora, uno está orgulloso de aquello que es bueno, de aquello que hace el bien a las personas. Celebrar, más aún para un católico, el Día del Orgullo Gay, es prácticamente celebrar algo que es antinatural o algo que de hecho está condenado por la misma Sagrada Escritura, por la Biblia. La sodomía es un pecado. Uno puede tener incluso una gran compasión y misericordia para aquella persona que tiene atracción por el mismo sexo, pero nunca puede ayudar o cooperar para que esa persona continúe en todo esto. Y eso es lo que haría un católico si celebrase el Día del Orgullo Homosexual. A inicios del año 2020, hice un video para las redes sociales que estaba dirigido específicamente para mis hermanos homosexuales. La acogida fue muy amplia. Desde ese momento comenzaron a escribirme muchísimos jóvenes de todas las partes del mundo, a contarme su historia y a buscar una respuesta de luz, de fe. La experiencia fue muy grata. Ellos no se sienten identificados con grupos, movimientos, postulados, ideologías, con banderitas o meses de orgullos. Absolutamente no. Están buscando una respuesta veraz, frontal, evangélica. Y lo que de allí se ha seguido, realmente para mí ha sido una felicidad. Porque mirar a jóvenes que han buscado en la iglesia una respuesta, se han sentido atendidos y luego acompañados para construir una vida llena de virtudes, cargando la cruz de cada día, dirigiéndose a la santidad. El Catecismo de la Iglesia Católica es considerado como la fuente más fiable sobre los aspectos doctrinales y uno de los textos de referencia más importantes en la Iglesia Católica contemporánea. La doctrina católica sobre la homosexualidad se aborda en los números del 2357 al 2359. El Catecismo dice: la sucesión, la tradición viva de la Iglesia, apoyándose en la Sagrada Escritura, dice que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. ¿Qué significa intrínseca? Intrínsecamente desordenado significa que con independencia de las intenciones y de las circunstancias, pues eso siempre es malo. Es gravemente malo, es un pecado grave. Eso es lo que dice la sucesión desde los apóstoles, la tradición viva desde los apóstoles. Dice, además, son contrarios a la ley natural. Es decir, hay una ley natural y son contrarios, porque cierran el acto sexual al don de la vida y lo cierran a una verdadera complementación. En primer lugar, la gente LGBT está diciendo ya claramente, miren, no nos hablen como si fuésemos heteros defectuosos. Ustedes dicen que nos respetan, pues entonces, por favor, comiencen a partir de lo que somos y no a partir de lo que para ustedes es necesario que seamos para que quepamos dentro de su sistema del siglo XIII.
Claro, mucha gente LGBT estamos diciendo esto. Y, por supuesto, hay mucha gente ilustre, sobre todo los laicos, médicos profesionales, que dicen lo mismo. La enseñanza tiene que ser cambiada porque es falsa. La ciencia moderna no tolera esta falsedad. Ninguno de esos dos aspectos que son a los que se ordena de modo natural la sexualidad están presentes. Entonces los amantes homosexuales pueden quererse muchísimo y complementarse muchísimo como cualquier otra persona, sea varón o mujer o lo que sea, en muchos otros órdenes de su vida. Pero en el plano de la sexualidad no. Y ese es el problema. El catecismo afirma que las personas con tendencias homosexuales deben ser acogidas con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Tú vas a cualquier iglesia y es muy raro oír un discurso de apoyo a la discriminación que sufren las personas del colectivo. No hay inclusión. Hay a lo mejor como una tolerancia escondida, como bueno, me hago el long y miro para otro lado, ¿no? Pero eso no es amor, eso no es misericordia, eso no es amar al prójimo, tenderle la mano, eso no es así. Yo creo que la mejor forma de amar a una persona no es una terapia afirmativa, ¿no? que suena ahora, ¿no? Y decir, sí, lo que tú digas y lo que tú pienses, así es. Sino vamos a buscar juntos la verdad profunda de tu ser, aunque nos cueste, vamos a identificar de dónde pueden proceder algunas dificultades, algunas heridas y curarlas. Y entonces serás libre y serás dichoso. Lo demás me parece que es una postura bastante cómoda y bastante fácil a favor de la corriente. El catecismo dice que las personas homosexuales están llamadas a la castidad. A mí la castidad me parece que es un don en la Iglesia, que la Iglesia debe de cuidar, pero es algo que no se debe de imponer. Yo creo que, bueno, la sexualidad, sobre todo, la sexualidad es un regalo de Dios. Muchas veces se antepone la castidad como lo verdaderamente verdadero y querido por Dios frente al disfrute y el goce sexual. Entrar en esas dicotomías yo creo que es peligroso y sobre todo porque está devaluando ese impulso instintivo que es la sexualidad y no nos podemos olvidar que todos, todas y todes somos fruto del deseo. En base a la castidad, unido a los sacramentos, he entendido que la voluntad de Dios en mi vida es vivir en castidad. Y es lo más maravilloso que yo pueda entender. O sea, es que es algo sobrenatural poder entender esto, porque mucha gente de hecho me dice, es que el sexo es una necesidad. Y yo les digo, no, necesidad es comer, dormir, hacer del baño, porque si no te mueres. Pero yo llevo 8 años en castidad, no veo pornografía, no me masturbo, no me meto con ningún hombre y estoy vivo y soy feliz. O sea, no es una necesidad. Pienso, la castidad es Cristo, ¿no? Bueno, la castidad es el orden en el amor, ¿no? Estudiaba en mis tiempos de teología. El orden en el amor, amar bien. No es no amar. Hay gente que piensa que la castidad es no amar. Es amar mucho, amar del todo. Amar con todo el cuerpo. Por eso, aquellos que nos hemos consagrado a Dios, estamos llamados a amarle también con toda nuestra dimensión corporal, afectiva, sentimental, ¿no? Estamos ante una sociedad, en España lo saben más que acá en América Latina, ante una sociedad en la cual lo que diga la Iglesia, por ejemplo, no es una cosa que le importe a nadie, en general, o a casi nadie, ¿no? Entonces, evidentemente estamos en un contexto muy diferente. Si yo no puedo pretender que lo que a mí me dice un texto sea también aplicable a personas que no tienen ni siquiera la misma fe, por ejemplo. Eso sería una cosa absurda, ¿no? Y eso, lamentablemente, muchas veces se ha aplicado es decir, una iglesia que ha pretendido normar la sociedad en base a los textos bíblicos, por ejemplo, y a los textos bíblicos leídos literalmente. Yo lo que me pregunto es cómo entendemos esa palabra. ¿Cómo entendemos la palabra de Dios? Si la entendemos como algo que necesariamente está anticuado y por lo tanto hay que expresarlo en categorías nuevas, o lo entendemos como una luz que está destinada a iluminar todos los tiempos, ¿no? Como una luz que evidentemente no dice todo,
Es imposible que escritos de hace 2000 años o 2500 años aborden temáticas o problemáticas de hoy. Es imposible, es absurdo pretenderlo, ¿no? Pero lo que sí que pueden hacer es iluminar la realidad actual, ¿no? Y hay que ir a la revelación fundamental de la Sagrada Escritura acerca del hombre y de la mujer, ¿no? Por eso el texto fundamental del que uno no se puede despegar jamás es Génesis 1:27, ¿no? Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Y eso evidentemente es un texto que no es un texto aislado, es un texto en el cual se expresa, se explicita algo que está permeando toda la Sagrada Escritura, ¿no? Y entonces es esa antropología la que luego está saliendo a la superficie en un contexto o en otro, en un género literario o en otro, y en un momento o en otro. Pero es eso el punto de referencia básico para nosotros, ¿no? Sobre Génesis 19, a veces se dice que es un significado tradicional referido a la homosexualidad, pero la verdad es que en el texto queda claro que el pecado de los sodomitas es un crimen contra la hospitalidad, lo que hoy diríamos un crimen de xenofobia. Antes se nos ha dicho que Dios ha visto el pecado de Sodoma y lo ha aborrecido, ¿no? Y a veces se dice, ¿no? Y últimamente se dice, y creo que con buen motivo, ¿no?, que el pecado de Sodoma es un pecado de falta de hospitalidad, ¿no? Ciertamente llegan dos extranjeros y se les quiere violentar, y el otro intenta evitar, ¿no? Ciertamente la hospitalidad en el mundo antiguo era algo que hoy no nos hacemos ni idea, ¿no? Hay que ir quizá a unas culturas más alejadas de Occidente para comprender la importancia de la hospitalidad, ¿no? Por lo tanto, el faltar a la hospitalidad es como una verdadera traición, ¿no? Es un pecado gravísimo, ¿no? Pero precisamente este hecho lo que hace es, por así decirlo, poner de relieve la maldad del pecado de Sodoma, ¿no? Es decir, ese deseo de abusar sexualmente de los hombres les lleva a faltar a lo más sagrado, que es la hospitalidad, ¿no? Y es un deseo, pues, que aparece muy claramente expresado en el texto bíblico y en la tradición posterior, ¿no? La lectura que se hace de este texto después, mucho tiempo después, relacionándolo con la homosexualidad de los sodomitas, habría empezado recién con Filón de Alejandría. Filón de Alejandría rechaza las prácticas de los griegos, de la pederastia como unión sexual de un varón adulto con un varón adolescente, y lo relaciona con los sodomitas, pero dentro de lo que es la tradición bíblica no está visto desde ese lugar, sino desde un pecado contra la hospitalidad. Pero nos ha dado elementos más que suficientes para entender cómo ese pecado que aborrece Dios es un pecado que tiene que ver con el desorden sexual, ¿no? Y que es tan fuerte y tan torcido, ¿no?, que les lleva a faltar a lo más sagrado, que es el deber de hospitalidad, ¿no? En el texto de Romanos es un tema interesante. Lamentablemente, la idea sexual fija que tienen algunos sectores eclesiásticos ha hecho poner ahí la mirada. Si se ve bien claro, porque uno de los pecados es sacar los textos de su contexto, Pablo está hablando de aquellos que han hecho es decir, frente a Dios no lo han reconocido como Dios, sino que han adorado cosas. Por ejemplo, se está refiriendo a la idolatría. Pablo está bastante influido en esto del libro de la sabiduría, capítulo 13. Es decir, por ejemplo, para decirlo con lenguaje más conocido, que han adorado a los chacales, al ibis, al gato, como dioses, por ejemplo, como era habitual en algunos ambientes egipcios, en lugar de reconocer en la belleza de la creación al Creador.
Ciertamente la visión de Romanos 1 es que es impresionante, ¿no? Como de la idolatría, pues brotan los comportamientos homosexuales. Creo que cualquier tipo de dulcificación o de suavización o de esos versículos están condenados al fracaso porque son tremendamente claros, ¿no? Y no hay que olvidar que San Pablo no escribía, perdóneme, para nosotros, para mí, para un exégeta del siglo XXI. Pablo escribía para gente de su tiempo que entendía las cosas, ¿no? Y que entendía las cosas conforme al tenor de las palabras y de las expresiones, ¿no? Y además en un contexto en el cual eran comportamientos que estaban a la orden del día, por lo tanto, eran cosas conocidas, ¿no? San Pablo lo que busca es mostrar cómo hay caminos que no son caminos de vida y que, por lo tanto, por desgracia, pues generan infecundidad. Va a hablar de mujeres y varones que parece que se estuviera refiriendo a las relaciones homosexuales. Ahora, si miramos el texto, lo primero que va a decir es sobre las mujeres que han invertido. La inversión no necesariamente tiene que ver con una relación lesbiana en este caso, porque no habla de mujer con mujer, cosa que sí dice del varón. Habla de que invirtieron las relaciones. Por ejemplo, en el mundo antiguo estaba muy mal mirado que en una relación sexual la mujer ocupara la posición de arriba y no la de abajo, como debe ocurrir porque el varón es superior. A veces hay que decidir si acepto la palabra de Dios como luz decisiva o si acepto la mentalidad, digamos, actual, moderna, como luz decisiva. Si la luz decisiva es la palabra de Dios, entonces eso modela mi comprensión de la realidad, ¿no? Si la luz decisiva es la mentalidad de Dios, entonces eso modela mi comprensión de la palabra de Dios, ¿no? Y le tengo que, en cierto modo, pues como hacer decir cosas, ¿no? Que desde luego a San Pablo no se le hubieran pasado por la cabeza jamás. Con respecto a los varones, donde sí habla de varón con varón, acá hay que recordar algo que es muy importante. Lo primero que yo quisiera señalar es esto. Pablo escribe para dar respuestas a situaciones concretas, de comunidades concretas, de tiempos concretos. Pablo no hace un manual de obrar cristiano para todos los tiempos. En todo caso, Pablo se los está diciendo a los romanos. Es sabido en muchos ambientes que los romanos habían tenido una cierta tendencia bacanal, ¿no? Las bacanales romanas, y estoy usando la palabra con toda malintención y alevosía, ¿no? Las bacanales romanas que eran orgías. Él es un judío, evidentemente cristiano, porque ha conocido a Cristo, que vive en la antropología de la Sagrada Escritura. Sería absurdo situarlo en otro contexto, ¿no? Y precisamente esa antropología es la que permite comprender con claridad esos textos de Romanos 1 y de 1 Corintios 6, etc., ¿no? Permite comprenderlos como lo que verdaderamente quieren ser, es decir, como una palabra de revelación, como una palabra de luz, ¿no? Que lo que buscan no es, para entendernos y con todas las comillas que queramos, no es mandar a la gente al infierno. Lo que busca es que la gente vaya al cielo. Al final, cuando se termina negando el contenido de la Escritura, al final lo que se hace es teniendo que mutilar la Escritura. Y la Escritura es como un ser vivo, ¿no? Entonces, si yo mutilo un miembro, en cierto modo estoy matando todo el cuerpo. Y por eso, en cierto modo, hay que tener el valor de enfrentarse a la totalidad. Y de enfrentarse a la totalidad con esa actitud de receptividad, de acogida de una luz que ciertamente no aborda todos los temas, pero que ilumina los temas fundamentales. Si uno se fija en la evolución que han tenido muchos temas en la visión de la Iglesia, es muy probable que todo esto vaya modificándose, es decir, la lectura hermenéutica que se haga de estos textos probablemente va a ir cambiando cuando la
en la medida en que la cultura va cambiando. Aquí hay un evangelio que es una palabra de luz, que es una palabra que ha demostrado su fecundidad a lo largo de la historia, que ha demostrado su poder para transformar las vidas, los corazones, las sociedades. Y es una palabra que algunos quieren que es una palabra del pasado, pero es la palabra del futuro, porque es la única palabra capaz de generar un futuro. La ideología de género dentro de la Iglesia principalmente comenzó a filtrarse como ideología y no como práctica, porque la homosexualidad obviamente es algo que viene con el pecado original, es tan antiguo como antiguo es el mundo, pero principalmente viene a partir de la década de los 60. La revolución, esta revolución del Mayo francés, la revolución de esos años turbulentos, incluso del posconcilio, comenzó a hacer que poco a poco en la Iglesia, hablando de inclusión, de diversidad o lo que fuere, o de acomodarse a los tiempos modernos, algunos creyesen entonces que había que también acomodar el Evangelio, acomodar la tradición de la Iglesia, el magisterio, a las costumbres incluso de estos tiempos. Y es por eso que uno puede identificar rápidamente, ya en aquellos años, a partir de los años 60 del siglo pasado, cómo se fue metiendo y colando poco a poco esto, al punto tal que algunos, como el Papa Pablo VI, llegó a decir que de hecho el humo de Satanás por alguna endija se había colado dentro de la Iglesia. Desde la Santa Sede, la Congregación para la Doctrina de la Fe, a lo largo de los años, ha emitido sucesivos documentos oficiales en la misma línea. Con el Papa Pablo VI, en 1975, publicó un documento sobre ética sexual, donde los actos homosexuales se describen como intrínsecamente desordenados que no se pueden aprobar. En 1986, un nuevo informe oficial vuelve a condenar los actos homosexuales y ofrece las líneas de atención pastoral a las personas con tendencias homosexuales. Con el Papa Juan Pablo II, en 2003, se emite un nuevo documento en el que se expresa la oposición de la Iglesia ante el reconocimiento legal de las uniones homosexuales. Y con el Papa Benedicto XVI, en 2005, la Congregación para la Educación Católica publica un nuevo documento prohibiendo la admisión en el seminario y las órdenes sagradas a los hombres con tendencias homosexuales arraigadas. Fue un documento de 2005 que dijo que los seminaristas de orientación homosexual no podían ser ordenados. Ahora fue una declaración absurda en la época. Si un sacerdote gay puede celebrar la misa en buenas condiciones, por supuesto, y si tiene pareja, también, por supuesto. Siempre estamos imaginando que está buscando hacer una cosa bien en su relacionamiento, pues claro. No. La idea de que todo esto es que el cristianismo es un código de leyes, que es una especie de montaña rusa de obediencia, desobediencia, obediencia, desobediencia, esto produce un tipo de escindamiento de la persona, un escindir terrible del alma. Esto no, se trata de que estemos en camino a descubrir cuán amados somos y qué es la capacidad de poder amar a los demás. Pues la Iglesia tiene muy claro, primero, por una cuestión ontológica, va a recibir un sacramento que lo configura con Cristo varón. Tiene que tener muy clara su condición masculina. Segundo, por su misión, no ya su vocación, sino misión. Esa misión a ser padre, a darse, a tal, pues necesita una estabilidad afectiva. Y dice, y sería gravemente deshonesto que el candidato ocultara la propia homosexualidad para acceder, a pesar de todo, a la ordenación. Una disposición tan falta de rectitud no se corresponde al espíritu de verdad, de lealtad, de disponibilidad que debe caracterizar la personalidad de quien cree que ha sido llamado a servir a Cristo y a su Iglesia. ¿Por qué es la razón de la castidad en el sacerdote? No solamente por el ejemplo del verbo hecho hombre, del verbo encarnado, sino también porque es el modo normal y a su vez más sencillo y más fácil de poder dedicarse por entero a Dios. De no tener el corazón dividido entre su mujer, con sus hijos, su familia, cosas todas muy buenas. Por eso un sacerdote, aún teniendo esa inclinación natural por la búsqueda de una familia, de una mujer, los hijos, renuncia a eso por medio de una promesa o de un voto de castidad
renuncia a algo bueno para entregarse por completo a Dios y a las almas. En 2019, con el Papa Francisco, la Congregación para la Educación Católica publicó Varón y Mujer los creó, un documento que se pronuncia en contra de la ideología de género en las escuelas. En algunos ambientes eclesiales se siguen difundiendo proyectos y propuestas de bendiciones para la unión de personas del mismo sexo. En febrero de 2021, de nuevo la Congregación para la Doctrina de la Fe desde la Santa Sede emite un nuevo documento con respuesta negativa. El Camino Sinodal de Alemania solicita, entre otros asuntos, la bendición a parejas homosexuales. En 2021, casi 360.000 fieles abandonaron la Iglesia Católica, una cifra récord desde que comenzó este camino sinodal. En septiembre de 2022, los obispos flamencos de Bélgica hacen público un documento que propone una normalización total de las relaciones homosexuales activas en el seno de la Iglesia, algo que desafía al magisterio de la Iglesia Católica y se salta la resolución oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Bueno, en primer lugar, no estoy cuestionando ninguna enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero creo que estas parejas tienen derecho a esperar el apoyo de la Iglesia. Estas parejas se demuestran amor mutuo. Yo mismo he acompañado a muchas parejas LGBTQ, parejas del mismo sexo, que se cuidan mutuamente, que se cuidan en la enfermedad y en la muerte. Y así, como han dicho muchos cardenales y obispos, este es un tipo de amor. Hay gente que dice, bueno, no se puede decir que se pueda bendecir ese amor, porque en la Biblia se dice lo contrario, pero se puede honrar ese amor. Digo, no, ese amor tampoco se puede honrar. Tú puedes honrar todo lo bueno que haya en la amistad de dos personas que además tienen una relación homosexual. Todo lo bueno que tengan, eso sí se puede honrar. Y se puede bendecir. Lo que no puedes bendecir es su relación homosexual, porque esa relación es intrínsecamente, dice la Biblia, y la sucesión apostólica, la tradición apostólica, dice que es intrínsecamente desordenada y se opone a la natural ordenación de la sexualidad humana, a la complementación, a la comunión interpersonal y a la procreación. El Papa Francisco ha dado muchos pequeños pasos. Es el primer papa que utiliza la palabra gay. Tiene amigos gays. Ha nombrado a personas homosexuales en las comisiones del Vaticano. Al menos a una persona. Ha hablado de que los padres acepten a los niños LGBTQ. Ha tendido la mano y ha escrito cartas a las personas que ejercen el ministerio BTQ, incluido yo mismo, y como dices, ha nombrado a muchos cardenales, arzobispos y obispos que son más acogedores para la comunidad LGBTQ. ¿Qué hacer en tiempos turbulentos? Anclarnos en lo que no pasa. Anclarnos en lo que se creyó siempre. Anclarnos en aquel Jesucristo que es el mismo ayer, hoy y para siempre. Saber que lo que creyeron nuestros abuelos es lo mismo que se creía antiguamente y lo mismo que hay que seguir creyendo ahora. No dejarnos zarandear por los vientos del modernismo. Yo creo que es la hora de la fidelidad, de conocer, gracias al magisterio de la Iglesia, el precioso legado que nos ha dejado San Juan Pablo II con la teología del cuerpo, descubrir la belleza y la maravilla de la vocación humana, del amor humano, y permanecer, aunque el mundo ahora mismo lo que haga es promover una antropología, una forma de entender a la persona absolutamente contraria a la revelación, incluso a veces desde posiciones incluso de la Iglesia. Tenemos también una Eucaristía católica cada mes. Algunos de los sacerdotes que nos acompañan celebran esa Eucaristía y de forma absolutamente normal y legal, porque están autorizados por sus superiores o por sus obispos. Bueno, nosotros hacemos misas aquí. También cuando tengo ocasión sí voy a alguna misa en alguna parroquia de Madrid. Yo cuando puedo voy, pero si vas a una iglesia y oyes algún discurso que discrimina, pues se te quitan las ganas, sinceramente.
Yo alimento mi fe a través de la celebración, a través también del testimonio, que yo creo que es importante darlo, a través de pues de todo lo que es la celebración eucarística, los encuentros, de retiros, participación en foros o cosas de estas que tenga que ver con el tema religioso. Con el sacramento de la reconciliación y también con la Eucaristía, he descubierto que ser su hija es ser llamados a una dignidad especial, a ser amados y por lo tanto a dar valor, el justo valor a la vida. Vivir y no vivir para morir, sino vivir para estar unidos a Él. Vivir para ese proyecto que el Señor siempre ha pensado para nosotros. Porque para cada uno de nosotros hay un proyecto de vida. A mí todo esto me faltaba, no lo tenía. Porque el estilo de vida progresista te lleva a no tener, a vivir al día, a no tener planes, a no construir, a vivir de las emociones, pero todo esto destruye a la persona en lugar de construirla. Lo que hizo Dios fue que Él me fue transformando completamente todos los días a través de la Eucaristía y a través del rosario, todos los días que hacía el rosario y todos los días que iba a misa y comulgaba y empecé a hacer ayunos, empiezo a leer la Biblia. Cuando un proyecto de Dios empieza, no lo detiene nadie. Porque humanamente hablando, muchos me daban por perdida. Ya mi vida era aquella y en cambio no. De hecho, a los ojos de muchos soy un milagro. Precisamente por el cambio que se produjo. Y quienes me conocían de antes no consiguen entender lo que ha pasado. Porque ha sido muy rápido. 2010-2011, primer viaje a Medjugorje y mi matrimonio en el 2013. Aquí es donde yo te puedo responder que la voluntad de Dios es que seamos santos. Y para yo llegar a la santidad plena, completa y absoluta a la que Él quiere, yo no me debo de conformar en decir, soy homosexual y me siento feliz siendo así. No, yo quiero ser lo que Él me creó, varón. ¿Por qué? El causante de mi sexualidad fueron heridas que causaron todo esto. ¿Sí? Y Dios es el primer sanador de heridas, es el primero, es el que está más interesado en sanar todas mis heridas. ¿Sí? Cuando mucha gente me ha dicho, oye, pero tú puedes llegar a la heterosexualidad, yo siempre les digo, a ver, el decir que Él no puede sanar una herida mía que me causó una tendencia homosexual es dudar de su poder.